nombre es Orlando Belli. El día de hoy vamos a resolver un sistema trifásico, ¿no? Como indica aquí. Bien, lo que se tiene es dos cargas trifásicas, una en delta con una impedancia monofásica de 10 más J200 y una en estrella con una impedancia monofásica de 150 más J300. La tensión de línea es 220 voltios, se pide calcular el factor de potencia equivalente, ¿no? También se pide calcular la lectura del amperímetro. Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá es por partes, ¿no? Entonces, la corriente de fase del delta, ¿cómo podemos calcularla? Por la corriente de fase del delta. Podemos calcularla como la tensión de fase entre la impedancia, ¿no? Entonces necesitamos poner nuestras impedancias. Podemos colocarla acá en delta y acá el estrella. Para poner las impedancias de forma compleja ponemos de esta forma complejo, ¿no? Complejo es 100,200 y lo tenemos de forma compleja, y acá sería más complejo 150,300. Listo. Ahora en delta decíamos que la tensión de fase o la corriente de fase es igual a la tensión, que sería una división, y para división sería IM punto división de quién, de la tensión de fase, que en este caso es igual a la de línea, o sea 220, ¿con quién? Con el complejo del delta, o sea este de aquí. Y esa es la corriente de fase. La corriente de línea es raíz de 3 veces por eso, entonces tenemos que poner más IM producto, ¿no? Producto. ¿Qué multiplicamos? Raíz de 3. Raíz de 3. Y por el otro lado multiplicamos la corriente de fase. Y ahí tenemos la corriente de línea. Lo mismo hacemos para el caso de estrella. En estrella tenemos la tensión de fase. La tensión de fase, ¿a qué es igual? Es igual a la tensión de línea, ¿no? La tensión de línea entre raíz de 3. Raíz de 3. Esa es la tensión de fase. Ahora, la corriente de fase, ¿a qué será igual? La corriente de fase será igual a la tensión de fase entre la impedancia de fase en estrella, que sería esta de acá. Pero acá tenemos que usar funciones complejas, o sea, im.dip. ¿Qué dividimos? Dividimos esta tensión con esta impedancia. Y la corriente de línea en un sistema estrella es igual a la de fase, o sea, ahí tenemos esto. ¿Ok? Entonces, como tenemos la corriente de línea de la estrella y la corriente de línea del delta, el amperímetro que nos va a sumar, que nos va a marcar la suma, ¿no? Más im.suma de esta corriente de la de delta más la corriente en estrella de línea que hemos calculado, ¿no? Pero el amperímetro no nos marca de esa forma. El amperímetro lo que nos marca es el módulo, o sea, el absoluto de esto de aquí. Y ahí tenemos, esto nos marcaría el amperímetro, ¿no? 2.08. Ok, ahora nos dicen cuál es el factor de potencia equivalente. Para calcular el factor de potencia equivalente, tendría que calcular cuánto es la potencia en delta, la potencia reactiva en delta, ¿qué más? La potencia en estrella, la potencia reactiva en estrella, y luego sumar la potencia total, ¿no? La potencia total y luego el delta total. Bien, paso por partes, ¿no? Entonces, potencia en delta. ¿Cuánto sería la potencia en delta? La potencia en delta es igual a ¿qué cosa? A raíz de 3 veces, ¿no? U de línea por corriente de línea. Pero necesitamos también calcular el coseno de phi. El coseno de phi sería el ángulo que está formando nuestra impedancia, ¿no? Si tenemos la impedancia sabemos cuánto es el ángulo. Acá podemos ver cuánto sería el argumento. El argumento es el ángulo, ¿a qué sería igual? Sería igual a más im punto ángulo de este valor. Y ahí tenemos el ángulo. A ver, este ángulo
salió por ahí siendo así, entonces es el mismo ángulo. Ya, este es el argumento en delta, y ahora falta el argumento en estrella. Y sale el mismo, ¿por qué? Porque la relación es el doble, ¿no? Es el doble, entonces sale el mismo ángulo. Ok, si tenemos el ángulo ya está. Entonces, la potencia, ¿a qué va a ser igual? La potencia en delta va a ser igual, según fórmulas, raíz de 3 veces, o si queremos usarlas de fase sería 3 veces, 3 veces U por I, pero U de fase, ¿no? O sea, la de fase, pero tenemos que usar complejos, ¿no? Más IM punto complejo producto. Vamos a usar esto. Ya, vamos a multiplicar ¿qué cosa? La tensión de fase, que es 220 en el estrella, y la corriente de fase, que es esto de acá. Y esa sería la potencia, pero esa sería, ¿qué potencia? Esa sería la potencia S delta. Esa sería la potencia delta, ¿no? Entonces, la potencia delta, que sería igual a la parte real más IM punto real de esto de aquí. Y el Q del delta sería igual a que más IM, o imaginario, ¿no? El imaginario de esto de acá. Y ahí está. Ahora vamos al S de la estrella. ¿A qué es igual? Será igual a qué cosa? IM producto. Punto producto de qué? De tensión de fase, que es esta es la tensión de fase, por la corriente de fase es esta. Bueno, ahí tenemos por fase. Esto sería el IM punto real de esto. Y esto sería el imaginario de esto de acá. Ok. Listo. Hasta ahí estamos, ¿no? Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué nos falta? Acá el ángulo es 1 radian. Ya, acá tenemos los valores, ¿no? Ahí tenemos los valores también. Ahora, nos pide el factor de potencia equivalente. Para calcular el factor de potencia equivalente necesitamos saber el equivalente total. Entonces, ¿cuál sería la potencia total del sistema? En watts sería el IM, o bueno, sería simplemente la suma de esto más esta potencia. Y la Q total sería igual a la potencia reactiva en delta más la potencia reactiva en estrella. Y ya está, listo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para calcular la aparente total? La aparente total era igual al más el IM abs de quién, de un complejo, ¿no? Del complejo, así es, que tiene como número real esto y como número imaginario esto. Y ahí tenemos el total, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos que el factor de potencia es igual al coseno de phi, ¿quién es el coseno de phi? En este caso sería igual a esto entre esto. Y ese sería el factor de potencia del sistema equivalente, ¿no? Entonces, una respuesta es lo que marca el amperímetro, sería esto, y la otra respuesta sería el factor de potencia, esto. Ok, eso es todo, me despido, gracias.